En las vastas y casi olvidadas llanuras de Azerbaiyán, donde la tierra parece susurrar secretos de tiempos inmemoriales, existe un fenómeno que ha desconcertado a geólogos, viajeros y habitantes locales por generaciones. Un lugar donde la materia desafía la lógica y las piedras, en apariencia inertes, parecen adquirir vida propia. Hablamos de las conocidas como rocas danzantes, un enigma natural que se esconde entre formaciones rocosas, barrancos secos y el soplo persistente del viento caucásico. Las rocas no flotan, no vuelan, no giran a gran velocidad. Simplemente se mueven, se balancean, oscilan suavemente como si respondieran a una fuerza que no podemos ver. Algunas lo hacen con el viento, otras parecen reaccionar con el mínimo contacto humano. Piedras de grandes proporciones que, contra todo pronóstico, no permanecen estáticas, sino que parecen tener su propio ritmo. Un vaivén hipnótico que deja perplejo a quien se detiene a observarlas con detenimiento. Este lugar, apartado de las grandes rutas turísticas y muchas veces ignorado por los mapas convencionales, esconde más que un simple capricho geológico. Las llamadas rocas danzantes representan uno de los tantos misterios físicos que aún no han sido completamente descifrados por la ciencia. ¿Por qué se mueven? ¿Qué condiciones geológicas permiten este extraño comportamiento? ¿Cómo es posible que estructuras de varias toneladas puedan oscilar con un simple soplo de viento? La respuesta, como veremos, no es simple. Involucra siglos de formación geológica, fenómenos climáticos únicos y, sobre todo, una mirada científica dispuesta a cuestionar lo que creemos saber sobre la estabilidad del mundo físico. Hoy en Misterio en la Tierra, nos adentramos en uno de los rincones más curiosos y menos explorados del Cáucaso. Viajaremos al corazón del Parque Nacional de Gobustán, testigo de antiguas civilizaciones y hogar de este espectáculo natural que parece suspendido entre la física y la poesía del paisaje. Un lugar donde la tierra, literalmente, se mueve bajo nuestros pies, y donde las piedras, con silenciosa elegancia, parecen bailar al ritmo del viento. Prepárate para descubrir uno de los enigmas geológicos más singulares del planeta. Esto es, las rocas danzantes de Azerbaiyán. A unos 60 kilómetros al suroeste de Bakú, capital de Azerbaiyán, se extiende una tierra seca, marcada por la erosión y el paso de los siglos. Es una región donde el paisaje parece detenido en el tiempo, como si las fuerzas de la naturaleza se hubieran tomado un respiro para permitir al visitante observar su obra en estado puro. Se trata del Parque Nacional de Gobustán, un vasto escenario de mesetas rocosas, formaciones sedimentarias y cráteres de lodo que dibujan un horizonte tan árido como enigmático. Gobustán es mundialmente conocido por sus petroglifos, grabados rupestres que datan de hace más de 12.000 años. Representan escenas de caza, rituales tribales, figuras humanas, animales y símbolos aún no del todo descifrados. Son las huellas de civilizaciones antiguas que encontraron en esta tierra un refugio, un hogar o tal vez un altar natural. Pero más allá del valor arqueológico incalculable, Gobustán guarda otro secreto, uno que no está tallado en piedra, sino que se manifiesta a través de ella, el fenómeno de las rocas danzantes. Entre las grietas del terreno, escondidas entre laderas y formaciones de arenisca, aparecen estas curiosas piedras que parecen desafiar el equilibrio. Algunas tienen tamaños modestos, pero otras alcanzan dimensiones de hasta varios metros. Están asentadas de manera tan precisa sobre puntos de apoyo tan mínimos que un soplo de viento puede hacerlas oscilar. El suelo donde se encuentran no es plano ni estable, más bien es quebrado, con elevaciones y hundimientos que forman un laberinto natural donde estas rocas parecen cobrar vida con el más leve estímulo. Pero, ¿cómo llegaron estas piedras a semejante posición? La respuesta comienza en lo profundo de la historia geológica del lugar. Gobustán era, hace millones de años, parte del lecho del mar de Tetis. Cuando las aguas retrocedieron, dejaron a la intemperie capas de sedimentos que fueron esculpidas lentamente por el viento, el agua y los movimientos tectónicos. Esta transformación dio origen a estructuras únicas, donde la erosión favoreció la creación de bases puntiagudas o inestables sobre las que quedaron depositadas rocas de mayor tamaño. El resultado es un conjunto de equilibrios imposibles, rocas de varias toneladas que descansan sobre soportes minúsculos, como si un solo gesto pudiera desmoronarlas. Sin embargo, ahí permanecen, y lo más inquietante es que no solo están ahí, se mueven.
Gobustán, con su apariencia desolada y su suelo resquebrajado, ofrece el entorno perfecto para este fenómeno. Su clima seco, los fuertes vientos que soplan desde el mar Caspio y las sutiles vibraciones del subsuelo generan un escenario ideal para que estas piedras vivas ejecuten su silenciosa danza. El paisaje no solo es testigo de este misterio, sino también su origen. Sin entender la geografía de Gobustán, es imposible comprender por qué estas rocas existen tal y como las vemos hoy. Y mientras los científicos siguen estudiando los mecanismos detrás de su extraño comportamiento, el terreno continúa hablando en su propio lenguaje, uno que aún guarda muchas respuestas bajo capas de historia, sal y viento. Observar una de estas piedras moverse por primera vez puede provocar una mezcla de asombro y desconcierto. No se trata de un movimiento brusco, ni de un temblor evidente. Es más bien un vaivén suave, una oscilación apenas perceptible que se produce cuando el viento sopla en la dirección adecuada o cuando un visitante se atreve a aplicar una leve presión con la mano. ¿Cómo es posible que un bloque de varias toneladas responda de esa forma? ¿Qué mecanismos naturales permiten semejante comportamiento? Durante décadas, este fenómeno fue explicado con frases vagas. El viento las mueve, están mal asentadas, es una ilusión óptica. Sin embargo, el movimiento de las rocas danzantes no es fruto de la casualidad ni del azar. Es, en realidad, la consecuencia de un equilibrio físico extremadamente preciso. Lo que para el ojo humano parece imposible, para la geología y la física, tiene una explicación tan lógica como fascinante. La clave está en el centro de gravedad. Cada objeto tiene un punto en el que su masa se equilibra de manera perfecta. En el caso de estas rocas, su base, aunque pequeña, sostiene el peso total porque el centro de gravedad está distribuido de manera uniforme sobre ese punto de apoyo. Es un equilibrio natural pero frágil. Basta una pequeña ráfaga de viento, una vibración en el suelo o una variación de temperatura para alterar ese equilibrio y generar un movimiento. El viento del mar Caspio, por su dirección constante y su fuerza moderada, juega un papel fundamental. No todas las rocas se mueven, solo aquellas que han quedado asentadas de una forma específica. Algunas han sido erosionadas de tal manera que encajan sobre otras como piezas de un rompecabezas invertido. El más leve desplazamiento de aire puede provocar que se balanceen, y lo hacen sin caer, gracias a la perfecta armonía entre forma, peso y base de apoyo. Este tipo de rocas también ha sido documentado en otras partes del mundo, como en California o en Islandia. Sin embargo, lo que distingue a las de Gobustán es su concentración y su variedad. Hay decenas de ejemplos en una misma región, y cada uno presenta una particularidad distinta. Algunas se mueven al empujarlas con la mano, otras responden a corrientes de aire, unas emiten un leve sonido hueco al vibrar, como si su estructura interna fuera hueca o resonante. Los científicos que han estudiado el fenómeno coinciden en que las condiciones del terreno son determinantes. La base sobre la que se apoyan suele ser más blanda o más erosionable que la roca superior, lo que permite una ligera movilidad sin perder el equilibrio. En algunos casos, incluso, la presión atmosférica o los cambios de temperatura entre el día y la noche pueden provocar dilataciones mínimas en la piedra que generan micromovimientos. No hay magia en este fenómeno. No hay misterios ocultos ni energías desconocidas. Hay, eso sí, una extraordinaria demostración de cómo la naturaleza puede construir escenarios que parecen diseñados con una lógica imposible. Las rocas danzantes de Azerbaiyán no desafían las leyes de la física. Las confirman, y lo hacen con una elegancia que atrapa y desconcierta por igual. Comprender cómo se mueven es adentrarse en una danza milimétrica entre la materia y las fuerzas naturales. Un recordatorio de que, incluso en los lugares más áridos y silenciosos, la Tierra nunca está del todo quieta. Por más que la ciencia se esfuerce en explicar el fenómeno, Gobustán sigue despertando preguntas que no siempre encuentran una respuesta concluyente. A pesar de las explicaciones físicas y geológicas que describen cómo las rocas pueden moverse por efecto del viento, del equilibrio de masas o de la erosión milenaria, aún persisten elementos que no terminan de encajar. Observadores locales y expertos han identificado aspectos que, al menos por ahora, se mantienen en el terreno de lo inexplicable. Algunas rocas, por ejemplo, parecen moverse con más facilidad durante ciertas horas del día o determinadas estaciones del año, sin que exista un patrón climático claro que lo justifique. Otros testigos
Afirman haberlas visto vibrar sin que hubiera viento, actividad sísmica o presión externa aparente. Incluso hay quienes han señalado que las piedras no responden siempre al mismo estímulo. Lo que un día las hace oscilar, al siguiente no produce ningún efecto. Este comportamiento aparentemente errático desconcierta a quienes intentan aplicar una lógica estrictamente mecánica al fenómeno. Varios investigadores han llevado instrumentos para medir vibraciones, cambios de temperatura y presión atmosférica. Sin embargo, algunos resultados han sido contradictorios. En ocasiones, las rocas se activan sin que los sensores registren alteraciones significativas en el entorno. Otras veces hay viento constante, y sin embargo las piedras permanecen inmóviles, como si eligieran cuándo y cómo moverse. Entre la población local, lejos de recurrir a lo paranormal, se ha desarrollado una visión más filosófica del fenómeno. Algunos pastores y guías de la zona creen que las rocas tienen una especie de memoria del entorno. Dicen que responden al silencio, a la calma, y que su danza es una forma natural de comunicación entre el viento y la piedra. Otros sugieren que su movimiento es un eco de una fuerza geológica aún no descubierta, una suerte de pulsación muy antigua de la Tierra que solo se manifiesta en lugares específicos como Gobustán. Aunque estas ideas no pueden demostrarse con datos empíricos, forman parte del diálogo que rodea al misterio. Porque lo que ocurre en Gobustán, aunque se explique en parte con leyes físicas, también resiste ser reducido a fórmulas o ecuaciones. El fenómeno parece mantener un componente de incertidumbre, una brecha entre lo que observamos y lo que comprendemos por completo. Las rocas danzantes siguen ahí, desafiando no solo la gravedad, sino también nuestras certezas. Porque a veces, incluso cuando la ciencia ofrece respuestas, la naturaleza se reserva el derecho de guardar sus secretos. A lo largo del tiempo, el extraño comportamiento de las rocas danzantes ha dado pie a todo tipo de teorías. Si bien la mayoría de las explicaciones apuntan a causas físicas, como la erosión, el equilibrio geológico o las condiciones del viento, existen también otras interpretaciones que, aunque no comprobadas, han capturado la imaginación de quienes visitan Gobustán. Algunos observadores han planteado la posibilidad de que el fenómeno esté relacionado con campos magnéticos inusuales. Se ha sugerido que ciertas zonas de la región podrían poseer una actividad electromagnética anómala, capaz de influir sobre el movimiento de las rocas, especialmente aquellas con contenido metálico o composición mineral específica. Hasta el momento, no hay estudios concluyentes que respalden esta hipótesis, pero los registros de brújulas alteradas y aparatos electrónicos que fallan ocasionalmente en el área mantienen vivo el debate. Más allá de la ciencia convencional, han surgido teorías que relacionan este fenómeno con la actividad extraterrestre. Algunos creen que Gobustán pudo haber sido, en tiempos remotos, un punto de observación o interacción con formas de vida no humanas, y que las rocas serían vestigios de una tecnología olvidada o marcadores energéticos. Aunque no hay evidencia física que sustente estas ideas, ciertos investigadores alternativos insisten en que el comportamiento aparentemente inteligente de las piedras no puede ser completamente natural. También hay quienes vinculan el lugar con fenómenos paranormales. No se trata de apariciones ni leyendas de terror, sino de una percepción de energía distinta, de movimientos sutiles que no responden a causas visibles. Para estas personas, las rocas serían sensibles al entorno, capaces de responder a la presencia humana de formas que la ciencia aún no logra medir. Estas interpretaciones, aunque no validadas por la investigación académica, reflejan una constante, el misterio. Porque incluso cuando buscamos respuestas sólidas, la naturaleza a veces nos recuerda que no todo puede entenderse de inmediato. Las rocas danzantes de Gobustán no solo representan una rareza geológica, son también un símbolo de lo mucho que aún desconocemos sobre nuestro propio planeta. En una época donde la tecnología parece ofrecer respuestas inmediatas a casi todo, encontrarse con un fenómeno que resiste explicaciones completas despierta una sensación poco común, la del verdadero asombro. A simple vista podría parecer que estamos frente a una simple curiosidad del terreno, un juego entre el viento y la piedra, pero al observar más de cerca, se revela una danza silenciosa entre fuerzas antiguas, estructuras milenarias y delicados equilibrios que desafían nuestra percepción de lo posible. En Gobustán, lo inmóvil se mueve,
Lo pesado se vuelve ágil y lo inerte cobra vida ante los ojos de quien sabe mirar. Las teorías físicas nos dan herramientas para entender parte del fenómeno. Sabemos que hay un juego de masas, formas y centros de gravedad. Conocemos los efectos del viento, de la erosión, de la tectónica. Pero incluso con todo eso, quedan preguntas abiertas. ¿Por qué algunas rocas se mueven y otras no, bajo las mismas condiciones? ¿Por qué parecen responder de manera distinta según la hora o la estación? ¿Qué ocurre en ese suelo, en ese punto exacto, para que una piedra gigante vibre con un gesto leve? Las hipótesis alternativas, desde lo electromagnético hasta lo extraterrestre, nos recuerdan que los límites del conocimiento están en constante expansión. Aunque no podamos afirmar nada sin evidencia, tampoco podemos ignorar que los misterios muchas veces habitan en los márgenes de lo explicado. Y Gobustán es uno de esos márgenes. Un lugar donde la naturaleza parece haber escrito un lenguaje que aún no sabemos leer por completo. Tal vez eso sea lo más valioso de estos lugares. Nos invitan a detenernos, a mirar sin prisa, a observar lo que suele pasar desapercibido. Nos recuerdan que la Tierra guarda secretos no en los extremos del universo, sino aquí, en sus grietas, en sus desiertos, en sus mesetas olvidadas. Lugares donde el tiempo es otro, donde las piedras hablan y donde el misterio no necesita artificios para ser real. En Gobustán, cada roca que se balancea sin caer es una pregunta abierta. Una invitación a seguir explorando, a seguir preguntando. Porque en un mundo que parece haberlo visto todo, todavía hay sitios que nos obligan a mirar con nuevos ojos.